Hoy en Bombazos VIP, nos adentraremos en las declaraciones de Fran Cuesta sobre el controvertido caso de Daniel Sancho, un asunto que ha captado la atención no solo de España, sino también de medios internacionales que siguen de cerca cada desarrollo. Cuesta, conocido por su enfoque directo y su análisis crítico, ha puesto de manifiesto varios aspectos que han sido ignorados o minimizados en la cobertura mediática convencional. Su postura, que desafía las narrativas existentes y pone en tela de juicio las acciones y decisiones de la familia Sancho, es crucial para entender la complejidad de esta tragedia humana. Cuesta no solo ofrece una crítica al comportamiento de la familia, sino que también invita a la sociedad a reflexionar sobre temas más amplios como la justicia, la empatía y el papel de los medios en la construcción de historias. Desde el comienzo del proceso judicial, Fran Cuesta ha dejado claro que la familia Sancho ha fallado en asumir la responsabilidad por los actos de su hijo, algo que es fundamental en cualquier caso de esta magnitud. En lugar de reconocer la gravedad de la situación y el profundo dolor que ha causado, no solo a la familia de la víctima, sino a la sociedad en general, han intentado controlar la narrativa mediática para favorecer su imagen. Este intento de manipulación no solo ha generado un aumento de las críticas hacia la familia, sino que ha intensificado la presión pública, creando un ambiente de hostilidad y desconfianza. Cuesta sostiene que este enfoque no es sostenible y que, a la larga, solo complicará más la situación, llevándolos a un punto de no retorno donde la falta de responsabilidad podría tener consecuencias aún más devastadoras tanto para ellos como para la memoria de la víctima. Uno de los puntos más críticos que ha destacado Cuesta es la necesidad de perdón, un tema que a menudo se pasa por alto en situaciones de este tipo. Él subraya que el perdón no es simplemente un acto simbólico, es un paso esencial para avanzar en la búsqueda de justicia y reconciliación. La ausencia de una disculpa pública y el reconocimiento del dolor causado a la familia de Edwin Arrieta son cuestiones que Cuesta considera fundamentales para la sanación de ambas partes. Este vacío en la comunicación y en el reconocimiento del sufrimiento no solo afecta a la familia de la víctima, que se siente injustamente tratada, sino que también puede tener un impacto profundo en la propia familia Sancho. Al no reconocer el sufrimiento que han infligido, podrían perpetuar un ciclo de resentimiento y dolor que se extiende más allá de lo que parece, afectando no solo a las familias involucradas, sino a la comunidad en su conjunto que observa y juzga las acciones de todos los implicados. La falta de apertura y transparencia por parte de la familia Sancho ha alimentado la especulación y el escepticismo entre el público. En lugar de abordar las inquietudes de la opinión pública y participar en un diálogo constructivo, han optado por el silencio, lo que ha dejado espacio para que surjan rumores y teorías. Este comportamiento defensivo ha llevado a muchos a cuestionar sus verdaderas intenciones, sugiriendo que la familia está más interesada en proteger su imagen que en enfrentar las duras realidades de esta tragedia. Cuesta se pregunta repetidamente si esta desconexión entre la familia y la opinión pública puede ser atribuida a una falta de empatía que, si no se aborda, podría resultar en un daño a largo plazo para todos los involucrados. La incapacidad de la familia para conectarse con la realidad del sufrimiento de los demás podría convertirlos en figuras aún más controversiales en una historia que ya es trágica. Otro aspecto relevante en el análisis de Cuesta es cómo la nacionalidad de la víctima ha influido en la cobertura mediática. Él argumenta que, si Edwin Arrieta hubiera sido español, la narrativa en torno a este caso podría haber sido muy diferente. Este punto resalta una realidad incómoda. La representación mediática puede ser sesgada por factores como la raza, el estatus social y la nacionalidad de los involucrados. Cuesta señala que este tipo de sesgo no es un fenómeno aislado, sino que refleja patrones más amplios en la forma en que los medios de comunicación abordan los crímenes y las tragedias. La narrativa que se construye alrededor de un caso no solo afecta la percepción pública de las personas involucradas, sino que también influye en el proceso judicial y en la forma en que se imparte la justicia. Cuesta invita a reflexionar sobre cómo las narrativas que construimos en los medios pueden alterar nuestra comprensión de la justicia y los derechos humanos, y cómo estas representaciones pueden llevar a una deshumanización de las víctimas, especialmente cuando no se les da la misma visibilidad o empatía que a otros. Este fenómeno puede tener repercusiones duraderas en la forma en que se perciben las relaciones interculturales y la igualdad ante la ley. Las redes sociales han amplificado este conflicto de manera significativa. Cuesta menciona que la polarización de la opinión pública ha creado un ambiente en el que los seguidores de Sancho y los defensores de Arrieta se enfrentan constantemente, lo que exacerba la tensión y la animosidad entre ambos grupos. Esta división es un reflejo de cómo los casos mediáticos pueden despertar pasiones intensas y cómo la información puede ser interpretada de maneras muy distintas, dependiendo de la perspectiva de cada individuo. En un mundo donde la desinformación puede propagarse con facilidad, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde las emociones a menudo eclipsan la verdad. Esto no solo crea un entorno hostil para el diálogo constructivo, sino que también puede llevar a la polarización de la opinión pública, donde los matices y las verdades complejas se pierden en el ruido. La dinámica de las redes sociales, donde cada usuario tiene voz y poder,
puede llevar a que la verdad se distorsione y se convierta en una cuestión de percepción más que de hechos, lo que complicará aún más la búsqueda de justicia en casos como el de Sancho y Arrieta. A medida que las críticas hacia la familia Sancho se intensifican, la presión sobre ellos ha crecido exponencialmente. Cuesta enfatiza que, para aliviar esta tensión, la familia debe dar un paso adelante y reconocer sus errores, lo cual es un acto de responsabilidad que podría marcar la diferencia. La falta de una disculpa pública y un reconocimiento del dolor causado a la familia de la víctima han dejado a muchos cuestionando la sinceridad de la familia Sancho. Esta ausencia de acción puede interpretarse como una indicación de que están más interesados en proteger su imagen que en abordar las duras realidades de la situación. Esto no solo afecta la percepción pública de la familia, sino que también puede influir en el bienestar emocional de todos los involucrados. La presión de la opinión pública, combinada con la carga emocional de haber perdido a un ser querido, puede ser devastadora. La falta de un diálogo abierto sobre lo que ha sucedido podría perpetuar la tensión y el resentimiento, lo que a su vez podría afectar la salud mental y emocional de las familias involucradas en el caso. Es crucial entender que el impacto de este caso va más allá de las familias involucradas. También plantea preguntas sobre cómo se aplica la justicia a los ciudadanos extranjeros en países como Tailandia, donde las normas y procedimientos legales pueden diferir significativamente de los de España. Las diferencias culturales y legales complican la situación, y Cuesta hace un llamado a la reflexión sobre cómo se manejan estos casos en contextos que pueden ser muy diferentes al de España. La percepción de la justicia puede variar drásticamente de un país a otro, creando un entorno confuso donde las expectativas de justicia pueden no coincidir con la realidad que se experimenta en los tribunales. Esto implica que tanto las familias de las víctimas como los acusados pueden enfrentar desafíos adicionales que no se encuentran en su país de origen. Cuesta subraya la importancia de comprender estos matices para tener una visión más completa de la situación y para poder buscar una solución que sea realmente justa y equitativa. La complejidad de estos casos resalta la necesidad de un enfoque más humano y compasivo hacia la justicia, que no solo considere las leyes, sino también el contexto cultural y social en el que se desarrollan los eventos. La atención constante de los medios al juicio ha transformado este caso en un espectáculo mediático que ha capturado la imaginación de la opinión pública de una manera casi hipnótica. Cada fase del proceso judicial ha sido cubierta en detalle exhaustivo, desde los momentos más dramáticos en la sala del tribunal hasta las reacciones emotivas de las familias. Esto ha llevado a la creación de lo que algunos describen como un verdadero circo mediático, donde la tragedia humana se convierte en un espectáculo para el consumo de las masas. Esta cobertura no solo alimenta la curiosidad pública, sino que también puede influir de manera significativa en la percepción de la justicia misma. Frank Cuesta advierte que esta presión mediática no solo afecta al público, que puede verse inundado de información sesgada, sino que también impacta directamente a los actores del juicio, incluidos los abogados, los testigos y el propio juez. Este ambiente tenso y cargado puede crear una situación donde la justicia se vea comprometida, ya que las decisiones pueden estar influidas por el deseo de satisfacer una narrativa que resulta atractiva para los medios. Este fenómeno pone en evidencia la fragilidad de la relación entre los medios de comunicación y el sistema judicial, donde la búsqueda de clics, visualizaciones y ratings puede ir en detrimento de la verdad y de la integridad del proceso judicial. En última instancia, esta situación plantea preguntas profundas sobre la ética del periodismo y su responsabilidad en la formación de opiniones públicas informadas. A lo largo de sus declaraciones, Cuesta ha criticado a ciertos medios que han blanqueado la imagen de Sancho, presentándolo de una manera que minimiza la gravedad de sus acciones y, en consecuencia, distorsiona la realidad del caso. Este tipo de cobertura es preocupante, no solo porque contribuye a la desinformación, sino porque afecta directamente la percepción pública de lo que realmente ocurrió. La ética periodística es esencial en este contexto. Los medios tienen la responsabilidad de informar de manera precisa y objetiva, sin permitir que sus propios sesgos, intereses comerciales o agendas políticas influyan en la cobertura. Cuando los medios eligen suavizar los detalles o presentar una versión más favorable de los hechos, corren el riesgo de desvirtuar la verdad y, con ello, socavar la confianza del público en la justicia. La presentación sesgada de los hechos puede resultar en una desinformación que no solo confunda al público, sino que también puede afectar las decisiones de quienes tienen el deber de administrar la justicia. La responsabilidad de los medios es, por tanto, un tema crucial que requiere una atención cuidadosa en momentos de crisis. El hecho de que Daniel Sancho provenga de una familia prominente añade otra capa de complejidad al caso. Muchos analistas y comentaristas argumentan que su estatus ha influido en la forma en que se presenta la historia en los medios y en el ámbito público, lo que lleva a cuestionar si la justicia se aplica de manera equitativa para todos. Esta preocupación resuena de manera particular en una época en la que la desigualdad y la justicia social son temas candentes en el discurso público. La pregunta que muchos se hacen es si los privilegios familiares podrían interferir en el proceso judicial, y de ser así,
cómo esto afecta la percepción de la justicia en nuestra sociedad. Cuando las figuras públicas son tratadas con un grado de consideración que puede no ser extendido a personas menos conocidas, se abre la puerta a la crítica sobre un sistema que parece favorecer a unos sobre otros. Esto puede generar desconfianza a la sociedad y contribuir a la percepción de que la justicia no es ciega, sino que está influenciada por factores externos como el estatus social, la riqueza y la notoriedad. Las declaraciones de Frank Cuesta también tocan un punto más profundo y necesario de discutir: la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas en la sociedad. Su llamado al perdón y a la honestidad puede interpretarse no solo como una demanda hacia la familia Sancho, sino como un reflejo de un deseo más amplio de justicia y reparación en una sociedad que a menudo se siente desilusionada por las desigualdades persistentes. La presión sobre la familia Sancho se intensifica, y Cuesta subraya que la responsabilidad recae no solo sobre ellos, sino sobre la sociedad en su conjunto. En un mundo donde la justicia y la equidad son esenciales para la cohesión social, la falta de responsabilidad puede tener consecuencias devastadoras. Cuando las personas o las instituciones eligen no rendir cuentas por sus acciones, se erosiona la confianza pública y se perpetúan ciclos de injusticia. Este contexto resalta la importancia de la transparencia, la comunicación y la empatía como pilares fundamentales en la búsqueda de un sistema más justo y equitativo. A medida que el caso continúa desarrollándose, se vuelve cada vez más fundamental que consideremos las lecciones que podemos aprender de esta tragedia y cómo estas lecciones pueden impactar nuestra comprensión de la justicia. Es crucial recordar que la justicia no es solo una cuestión de castigo. También implica una comprensión más profunda de las circunstancias, los antecedentes y el contexto que rodean los actos cometidos. Este caso, en particular, nos recuerda que detrás de cada noticia, por más escandalosa o dolorosa que sea, hay historias humanas que merecen ser escuchadas y comprendidas. Cada persona involucrada en esta tragedia tiene su propia historia, sus propias luchas, y es vital que la humanidad de todos los involucrados no se pierda en el ruido del juicio público y en la cobertura mediática que a menudo tiende a simplificar o dramatizar la realidad. La historia de Edwin Arrieta, así como la de Daniel Sancho y sus respectivas familias, son recordatorios de que, en situaciones de violencia y tragedia, es esencial que mantengamos una perspectiva humanitaria y empática. La búsqueda de justicia no debe ser únicamente una cuestión de reputación, donde las imágenes públicas se convierten en la principal preocupación, sino que debe ser vista como una oportunidad para aprender, crecer y transformar nuestra sociedad. Es esencial que reflexionemos sobre cómo estos eventos nos afectan a nivel personal y social, y cómo nuestras respuestas pueden dar forma a futuras interacciones y entendimientos. La empatía hacia las víctimas y sus familias debe ser la prioridad en cualquier proceso que busque justicia. Esto incluye reconocer que el sufrimiento de una familia no anula el sufrimiento de otra. En este caso, el dolor de la familia Arrieta no debe ser eclipsado por la tragedia que enfrenta la familia Sancho. Cada una de estas familias está lidiando con pérdidas y consecuencias devastadoras. Ambos lados son humanos, con sus propias historias, luchas y emociones, y es crucial que reconozcamos su humanidad en lugar de verlos como simples figuras en un espectáculo mediático. Este caso también nos lleva a cuestionar cómo la sociedad maneja los casos de violencia y crimen en general. La violencia no es un acto aislado. Tiene repercusiones que afectan no solo a las familias directamente involucradas, sino también a comunidades enteras, y en última instancia, a la sociedad. Las historias de dolor y pérdida nos enseñan la importancia de la empatía y la comprensión mutua, y nos obligan a preguntarnos qué tipo de justicia buscamos realmente. ¿Es una justicia que castiga severamente, o una que busca reparar y restaurar? ¿Cómo podemos crear un sistema que realmente sirva a todos, que considere las necesidades y los sufrimientos de las víctimas mientras también aborda las circunstancias que llevaron a los actos violentos? Este tipo de reflexión es esencial para avanzar hacia una sociedad que valore la justicia de manera integral, donde no solo se busque un castigo, sino una solución que prevenga futuras tragedias. A medida que seguimos analizando este caso, es importante considerar cómo influyen las percepciones sobre la justicia en un contexto global. Cada cultura tiene su propia manera de lidiar con el crimen y el castigo, y la forma en que Tailandia aborda estos temas puede diferir enormemente de lo que muchos españoles consideran aceptable o justo. Esta diferencia cultural es fundamental para entender por qué las reacciones ante el caso de Sancho han sido tan polarizadas. Las normas legales, las expectativas sociales y las prácticas culturales influyen en cómo se perciben y manejan los casos de crimen. Por lo tanto, es esencial tener en cuenta estos factores al evaluar la situación y al abordar la cuestión de la justicia. La forma en que los sistemas judiciales operan en distintos contextos culturales puede ofrecer valiosas lecciones sobre la necesidad de adaptar las respuestas a la violencia a las realidades locales, promoviendo un entendimiento más profundo y una cooperación internacional en la búsqueda de soluciones efectivas y compasivas. La pregunta sobre si la justicia se aplica de manera equitativa es un tema recurrente y de gran relevancia en nuestra sociedad contemporánea.
A medida que nos adentramos en el análisis de casos complejos como el de Daniel Sancho, resulta fundamental considerar el impacto que el estatus social y las conexiones familiares pueden tener en el resultado de un juicio. Estas dinámicas nos obligan a cuestionar la esencia misma de lo que entendemos por justicia. ¿Realmente existe una justicia imparcial que actúe sin favoritismos? Cuesta invita a todos a reflexionar sobre este tema crítico y a exigir un sistema que trate a cada individuo con dignidad y respeto, independientemente de su trasfondo. La justicia debería ser una balanza que pese por igual las acciones de todos, sin permitir que la influencia de la clase social, la riqueza o la notoriedad personal alteren su curso. Sin embargo, la realidad muchas veces presenta un panorama diferente, donde las desigualdades sociales pueden oscurecer la verdad y desvirtuar el proceso judicial. Esto nos lleva a cuestionar la integridad de nuestro sistema y a buscar una transformación que garantice que todos, sin excepción, tengan acceso a un tratamiento justo. Es esencial que aprendamos de casos como este, no solo para entender la complejidad del crimen y el castigo, sino también para fomentar un diálogo que lleve a la mejora de nuestros sistemas judiciales y sociales. La falta de responsabilidad y la evasión de la verdad no solo afectan a las familias involucradas en el caso, sino que también envían un mensaje a la sociedad en su conjunto sobre cómo manejar la violencia y la injusticia. Si permitimos que la verdad sea manipulada o ignorada, estamos sentando un precedente peligroso que podría facilitar la perpetuación de actos violentos y la impunidad. La conversación sobre la justicia debe incluir un examen riguroso de nuestras propias actitudes y creencias, así como un compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia. Finalmente, el caso de Daniel Sancho es un recordatorio claro de que la justicia es un camino complicado y multifacético, lleno de matices y consideraciones que no pueden ser pasadas por alto. La vida de las personas no puede ser reducida a simples titulares. Hay historias complejas, matices emocionales y contextos socioeconómicos que deben ser considerados. La responsabilidad, la transparencia y la búsqueda de la verdad son fundamentales en cualquier proceso judicial que aspire a ser legítimo y justo. La experiencia de este caso nos enseña que es vital mantener un diálogo abierto y honesto sobre las implicaciones de nuestras acciones, tanto en el ámbito personal como en el social. Cada decisión, cada juicio y cada comentario puede tener repercusiones que se extienden mucho más allá del momento inmediato, afectando a comunidades enteras y moldeando nuestra percepción de la justicia a largo plazo. La historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta nos obliga a confrontar las duras realidades de la violencia y sus consecuencias, y nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias respuestas ante el sufrimiento. La sociedad tiene la responsabilidad de aprender de estas tragedias, buscando siempre un futuro donde la justicia y la compasión prevalezcan sobre la indiferencia y el dolor. Debemos recordar que cada caso de violencia es un recordatorio de las fracturas en nuestra sociedad y de la necesidad de un enfoque más humano que fomente la comprensión y el apoyo entre las comunidades. Al confrontar estas realidades, tenemos la oportunidad de fomentar un cambio positivo que no solo beneficie a las víctimas y sus familias, sino que también fortalezca el tejido social en su conjunto.